En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Bienvenidas, ¿cómo están? Llegamos al 10º episodio de la segunda temporada de En Voz Alta. Estoy muy contenta de que estés escuchando por aquí. Ya sabes que este podcast está disponible en Spotify, en YouTube, en mi página web y en otros sitios como iVoox, Apple Podcast, etc. Así que donde sea que lo estés escuchando, te recuerdo y te agradezco como siempre que dejes tu calificación, que dejes un comentario que me ayuda a crecer y a llegar a más personas que como vos quieren disfrutar de escribir. En este episodio en particular vamos a trabajar sobre esto que llamamos errores comunes, pero en verdad yo diría que más que errores son como algunos malos hábitos, algunas cuestiones que suelen suceder cuando nos sentamos a querer empezar ese proyecto de libro. Te recuerdo que estamos en medio del taller online y gratuito de la idea al papel, un taller que está dirigido a personas que quieren escribir un libro, especialmente libros de divulgación, sobre todo mujeres profesionales que tienen mucho para decir y suelen tener ciertas trabas y bloqueos para organizar esas ideas y darlas a conocer, en el que estamos trabajando diversos ejes. Entre ellos estamos trabajando un poco lo que te voy a contar acá en este episodio de manera resumida, así que ya sabes, si querés ver la clase completa sobre este tema, inscribite a De la Idea al Papel, taller online y gratuito. Está disponible aún la inscripción, aunque ya haya empezado, y podés ver todas las clases que hemos visto hasta ahora. Están disponibles en un aula virtual, así que busca el enlace por aquí abajo, en algún lado, en algún lateral de donde estés escuchando el podcast, lo vas a encontrar e inscribite. Y cualquier cosa, como siempre, ya sabes, me podés encontrar en info@cariwine.com. Ahora sí, sigamos con estos 5 errores o hábitos o prácticas que no nos ayudan en nada a escribir ese libro que estamos soñando. Pasemos al primero. La primera cuestión que nos aparece es esperar el ideal. Y acá digo ideal en todo sentido. En primer lugar, podemos pensar el ideal como esa idea perfecta, esa idea que en nuestra cabeza suena perfecta. Esto lo hablamos un poco en el episodio pasado. Esa idea suena perfecta y parece maravillosa en nuestra mente, pero cuando empezamos a plasmarla, empiezan a, justamente mostrar sus deficiencias, mostrar lo que le falta para crecer, mostrar el trabajo que puede llevar implementarla, etc. Entonces, aferrarnos a esa idea perfecta y no aceptarla en su dimensión material, en su dimensión en proceso, no nos ayuda a comenzar a escribir ese libro. Por otro lado, el ideal también lo podemos pensar en ese sentido de pensar un escenario ideal para escribir. Voy a estar en una playa con un atardecer perfecto, sí, con mi notebook sentada, un trago que me sirven al lado, hay silencio, se escuchan las olas del mar y ahí estoy escribiendo yo. O lo que yo llamo bastante el escritorio Pinterest, ¿no? Entonces está ese escritorio radiante en un espacio perfecto, luminoso y espacioso, y todo está liberado y despejado, y créeme que muy poco se le parece al escritorio de una persona que está escribiendo, que más probablemente esté lleno de notas, de libros en donde busca referencias, en cosas desordenadas, notas, cuadernos de antaño, en donde hay ya esas primeras notas de esa idea que se estaba gestando y que hoy está empezando a plasmarse. Entonces, ese escenario ideal para escribir, ¿no? Y esperar que nos llegue y que nos sea dado, probablemente haga que nos frustremos porque nunca va a llegar. En todo caso, tenemos que crear en las condiciones en las que nos toca y tratar de hacerlo mejor, ¿no? En el escenario que nos toca escribir en este momento. Otra forma de ver esta cuestión de el ideal es esperar el momento ideal de mi vida. Entonces, ustedes saben, lo hemos trabajado en Club de Lectura recientemente, esta cuestión que se ha difundido. Hay una nota de un diario muy conocido de España que dice el triunfo de las escritoras tardías. Y yo me preguntaba, ¿qué hace que las mujeres se triunfen tardíamente, ¿no?
principalmente el labor de la maternidad es el que hace que pospongamos estas cuestiones. Entonces creo que es momento de reclamar estos espacios. Creo que tenemos las herramientas, obviamente no todas, obviamente cada una en su contexto, en su coyuntura, pero podemos empezar a tratar de reclamar esos espacios, sobre todo quienes tenemos la oportunidad, quienes tenemos al lado una red que nos sostiene y que nos ayuda y que nos contiene y que va a estar feliz de que podamos darnos espacios para escribir nuestros libros. Entonces, en lugar de esperar ese momento de mi vida perfecto o en lugar de postergar poniendo quizás estos obstáculos que se nos aparecen como excusas, ver cuáles de ellos podemos empezar a reacomodar para que ese momento ideal de la vida para escribir sea hoy o por lo menos el más cercano dentro de nuestras posibilidades. Pasemos al segundo de estos errores comunes o hábitos que nos impiden avanzar en comenzar a escribir un libro. Este segundo, ustedes quizás, las que me siguen hace mucho tiempo, recuerdan un viejo artículo de mi blog que se llamaba El síndrome de los 3 chiflados, en el cual yo hacía referencia a un episodio de la célebre serie Los Simpsons, en donde se explica, ¿no?, que un montón de virus están queriendo traspasar y como quieren pasar todos juntos, no pasa ninguno. Bueno, un poco lo que nos sucede sobre todo cuando empezamos a escribir, cuando recién estamos empezando a expresar todo eso que tenemos para compartir, si tenemos muchas ideas, mucha trayectoria, mucho para transmitir, es que queremos decir todo junto, todo al mismo tiempo y lamentablemente, y esto lo vamos a ver en detalle en el programa El mapa hacia tu libro, sobre el que te voy a contar próximamente, la escritura es lineal, entonces no podemos en un mismo instante mostrar un montón de información, ¿sí? Necesitamos ir desglosando y haciendo ese recorrido. Nos pasa que tenemos tanto para decir que nos trabamos, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo ordenar esa información. Empiezo a escribir y no sé de dónde empezar, ¿no? De dónde comienzo a escribir y a desarrollar todo eso que tengo para transmitir. Acá quiero, en esto de querer decir todo al mismo tiempo, quiero decir que esto yo me di cuenta no en un trabajo escrito, sino en una situación donde tenía que expresarme oralmente. Esto quizás algunas ya me han escuchado decirlo, pero lo reitero porque siempre, como dicen acá las célebres filósofas de la cultura local, el público se renueva, así que quiero comentarles esto y por qué se los traigo. Yo estaba rendiendo el primer final de mi carrera. Mi carrera se caracteriza, la carrera de grado que yo hice se caracteriza por tener muchos finales obligatorios. Y eran situaciones que generaban bastante tensión entre los estudiantes y estudiantas. Entonces lo que me había pasado era que yo me había sentado a rendir ese examen, había preparado mi tema, nos habían propuesto preparar un tema, y yo tenía mi fichita con un punteo de todas las cosas que me había anotado, bueno, justamente que había estudiado para transmitir y para dar, porque bueno, teníamos que dar una visión personal sobre los temas, ¿no? Era sobre cine y sobre teatro, y bueno, yo había hecho como un análisis en donde entrecruzaba algunas cuestiones teóricas, ¿sí?, de semiología del teatro, semiótica del cine, y las llevaba a unas obras en particular. Claro, yo tenía tanta información en la cabeza de todo lo que había absorbido para ese final, porque además luego, por supuesto, podían hacerte preguntas sobre cualquier momento del programa, y bueno, era justo una materia además que reunía teatro y cine, entonces habíamos visto muchas películas, obras teatrales, habíamos leído muchas obras teatrales, además del contenido teórico, y yo tenía un matete en la cabeza. Y la docente, Araceli Arreche, a quien quiero muchísimo, que es dramaturga y escritora, así que si la encuentran por ahí ya saben que fue una de mis maestras, Araceli me dice: para, estás queriendo decir todo al mismo tiempo, por eso te trabas, por eso no estás pudiendo, empezá por esto, ¿no? Ahora fíjense, ese detalle de empezar por esto, que bueno, era empezar por describirme lo teórico, me había dicho, no me acuerdo bien ahora exacto, pero empezar por tal cosa, a mí me hizo entrar en el tema. Entonces, en lugar de decir todo y de querer decir todo lo que yo había estudiado, empecé por ahí.
Obviamente que yo no podía en un examen que duró más o menos 20, 30 minutos, un examen oral de 20, 30 minutos, transmitir todo lo que yo había estudiado en los últimos meses y lo que había repasado en las últimas semanas y lo que había recontra mil estudiado en los últimos días. Entonces, esta cuestión de querer transmitirlo todo lo que yo sé, todo mi recorrido, todo lo que he hecho, obviamente es imposible, no es posible. Justamente el trabajo de quien divulga y de quien enseña es poder sintetizar todo ese recorrido y hacerlo accesible a más personas de una manera ordenada y de una manera obviamente resumida, porque nadie puede vivir mi vida, mi trayectoria, mi formación junto conmigo en 20 minutos, en media hora o en 300 páginas. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con no tener en cuenta el costo de oportunidad. Uno de los errores que solemos tener al comenzar a escribir un libro es pensar que el libro se va a escribir solo. Y esto parece una ridiculez, pero realmente pensamos que escribir un libro es algo que se hace con cierta facilidad o que lleva un tiempo mucho menor. No subestimamos el trabajo de escritura, el trabajo de corrección, el trabajo de elaboración. Y también esta idea de no poder resignar algunas cuestiones. Fíjense que en el primer punto que charlamos hoy hablábamos de esperar el ideal. Mucho de esperar el ideal tiene que ver con esto de no poder resignar otras cuestiones, como puede ser resignar alguna parte de la idea o resignar algunas ideas que no van a poder entrar o resignar tiempo que yo le dedicaría a otra cosa, como salir con amigas o estar con mi familia o dedicarme a leer o a pasear o a entrenar o a trabajar o a lo que fuera, ¿sí? Es tiempo que yo le dedico el tiempo que yo le dedico a la escritura es tiempo que yo no se lo estoy dedicando a otra cosa. Y eso tenemos que estar dispuestas, ¿sí? Tenemos que estar dispuestas a dedicarle un tiempo a esto. Entonces, esta cuestión del costo de oportunidad. Cuando estamos dedicándonos a una cuestión, como lo es escribir un libro, que es muy satisfactorio y trae muchos beneficios. Y seguramente también vamos a poder, muchos beneficios en el sentido también de crecimiento, ¿no? De enriquecerse una. Bueno, ya hablaremos de esto. Empiezo acá y me voy porque tengo mucho para decir sobre este tema, pero bueno, lo seguimos charlando en la clase de la idea al papel. Recuerden, si aún no se inscribieron, recuerden sumarse porque vamos a seguir trabajando en estos temas. Entonces, saber que ese tiempo que yo le invierto a escribir el libro es tiempo que obviamente no puedo estar haciendo otra cosa y que va a haber tiempo para esas otras cosas. El tema es cómo yo me distribuyo y me organizo para que eso sea posible y para que eso suceda. En el siguiente punto me gustaría comentarte que hay un error muy frecuente, que es que pensamos que empezar a escribir el libro debe empezar por escribir las primeras palabras que el lector o lectora van a leer. Es decir, que el inicio de la escritura del libro es el inicio mismo del libro terminado. Y créeme que nada más lejos de la realidad, una vez más, o sea, esto no necesariamente es así. Hay quienes empiezan con una imagen, ¿no? Y empiezan a desglosarla, empiezan a abrirla con una idea, con un tema, y resulta que ese tema después va al final o va al medio. Es muy común esto de escuchar que las introducciones a los libros son lo último que se escribe. Bueno, lo mismo sucede con el comienzo, el primer capítulo y demás. Muchas veces empezamos por una parte, por la idea que tenemos más a mano o más clara. Muchas veces es la idea que más clara tenemos y empezamos por ahí. Y bueno, y después vamos complementando. Pero antes de esto yo debería hacer una explicación de esto otro, o debería incluir esta otra escena o este otro argumento, o introducir un poco por qué estoy hablando de este tema. Bueno, eso se va dando en el hacer. Entonces, esta ilusión de que los libros son escritos de comienzo a fin, tal y cual nosotras los leemos, es una de las trabas más frecuentes y que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos, y por eso esa primera palabra del libro, que en general tiene una contundencia, ¿no? Porque la primera palabra, los primeros párrafos son los que deberían enganchar al lector-lectora, son los que miramos cuando estamos hojeando un libro que estamos por comprar. Entonces tienen un peso, una carga que probablemente requieran un trabajo más específico. Entonces pensar que vamos a empezar por la palabra perfecta, por ese gancho,
es un poco fantasioso, para decirlo así, ¿no? Como el meme ese, eso es un poco fantasiosa vos, ¿no? Bueno, algo de eso es lo que nos ocurre cuando pensamos que los libros se escribieron de principio a fin de un tirón del mismo modo en que los leemos. Hay mucho trabajo en armar esas tramas, hay mucho trabajo en armar esos entramados, justamente, esos lazos entre un momento y otro, esos ecos entre el capítulo 1 y el 5, ¿sí? En cómo ir ordenando esas ideas. Muchas veces hacemos este trabajo de Tetris, de ir, ¿no? Como, bueno, ya ven que me pongo ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo con estos temas? Pasemos al último punto que nos convoca hoy. El último error común al comenzar a escribir un libro es querer tener el control del proceso. Es decir, querer saber desde el comienzo cómo va a empezar y cómo va a terminar ese proyecto de libro. No solo en su devenir de escritura, digamos, voy a empezar por el capítulo 1, después voy a escribir el capítulo 2, después voy a escribir el capítulo 3, sino también en el resultado mismo. Entonces, el proceso de escritura tenemos que tener en cuenta que es un proceso que nos transforma. Ya lo hablamos en el episodio pasado, estamos hablando de procesos en donde nos exponemos, nos abrimos y no estamos haciendo libros como máquina de hacer chorizo y no nos interesa de lo que estamos hablando. Estamos hablando acá de libros que nosotras nos abrimos para escribirlos, para redactarlos, para mostrar quiénes somos, cuál es nuestra mirada sobre nuestra disciplina, cuál es nuestra trayectoria. Entonces, el proceso de escritura nos va a transformar. ¿Por qué? Porque nos va a dar más claridad sobre todo eso que sabemos. Probablemente terminemos por incluso, ordenar una metodología propia de trabajo, ordenar una manera de hacer dentro de mi disciplina, o una manera de ver, ¿sí? Un punto de vista sobre una determinada temática, la reunión, ¿sí? De disciplinas que a priori están por separado o que no siempre se entrelazan o no se entrelazan de la manera en que yo lo estoy proponiendo acá. Entonces hay algo de esa idea inicial que tenemos que tener en cuenta que va a ir creciendo, va a ir mutando y se va a ir acomodando en la medida en que sigamos escribiendo. Entonces, siempre vamos a estar retrabajando esa idea inicial, siempre vamos a estar mejorándola, afinándola, ajustándola. Por eso sirve tener un plan, por eso sirve tener un mapa de ruta sobre el cual ir haciendo estos ajustes y que nos guíe para seguir adelante en el proceso. Es decir, que en lugar de trabarnos porque no sé para dónde seguir, vuelvo sobre mi mapa, reacomodo y sigo adelante. Y eso es lo que nos da cierta seguridad, por más de que no podamos tener control sobre el proceso, por más de que no sabemos cómo esa idea o ese plan inicial se van a ir transformando, se van a ir enriqueciendo y se van a ir modificando hasta que lleguemos al resultado final. Pasemos al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy te propongo que ya sea que estés en YouTube o en Spotify, comentes, hay una pregunta por ahí dando vueltas, ¿qué otro error común, mito, bloqueo o mal hábito respecto al comienzo de escritura de un libro agregarías y por qué? ¿O qué es lo que pensás que a vos te está bloqueando o que a vos te impide avanzar en ese proyecto? También, por supuesto, podés contarme con cuál de todos los que vimos en el episodio te sentiste más identificada y por qué. Y así seguimos intercambiando y nos seguimos identificando una con la otra y nos damos cuenta que son cosas que nos pasan a todas. Para despedirme me gustaría recordarte que están abiertas las inscripciones al taller gratuito de la idea del papel. Recordá que ya empezó, así que te podés sumar. Vas a encontrar las clases que ya hemos visto en un aula virtual. Están grabadas, quédate tranquila, vas a poder ver todo por más que te inscribas ahora. Quedan pocos días para que puedas ver todo el contenido. Quedan algunas clases ahí por delante. Te pido por favor que no lo dejes para después porque después no van a estar disponibles estas clases que son gratuitas, que son únicas este año, ¿sí? Hasta el año que viene no voy a volver a abrir inscripciones a esta propuesta específica, así que no lo dejes pasar, entra, inscribite, fíjate, quizás ahí haya algo de lo que estás esperando como empujoncito para empezar con tu proyecto de libro. Te mando un beso y hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.